Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, hoy quería hablar de la última semana del profeta Daniel. Estoy un poco quemadito porque estuve tomando sol y arena. Bueno, ya regresé y hoy hace un tema interesante. Para comenzar, quería empezar por el- la epístola a los tesalonicenses del apóstol Pablo, que les dice a sus discípulos, les dice que no se dejen engañar fácilmente de vuestro modo de pensar porque Jesús no va a regresar, en la segunda venida no va a regresar hasta que sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y haya una gran apostasía en todo el mundo. Bueno, que primero se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, que vendría a ser el anticristo. Y, y que cuando que no puede manifestarse hasta que se ha quitado del medio el que lo detiene. Hay muchos estudiosos que conocen la Biblia, la palabra, todo. Y ellos dicen que el que tiene que ser quitado del medio sería el catejón. Que algunos dicen que es el Papa, otros dicen que es, no sé, cierto primer ministro, pero... Y yo digo que en realidad el que tiene que ser quitado del medio es el que lo dice Daniel. Acá en Tesalonicense explica que no se puede manifestar el anticristo hasta que no sea quitado del medio el que lo detiene. Y que para mí el que lo detiene lo explica Daniel, que es en la última semana, en la mitad de la semana, será quitado el continuo sacrificio, la ofrenda y la ofrenda. Y recién se va a poder manifestar el anticristo. Porque esas dos cosas son lo que lo detienen, que no lo dejan manifestarse. Y Jesús le dice a sus discípulos, porque los discípulos le preguntan, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y entonces Jesús empieza a explicarle que generalmente habla de la última semana Jesús, en la epístola, digo en el capítulo 24 de Mateo. Y ahí dice todo lo que tiene que acontecer en la última semana. Que vendrán falsos profetas, que habrá guerras, hambre, pestes, terremotos y muchas cosas más. Y en Apocalipsis también dice que en, la, en los sellos que abre el Cordero, que vendría a ser Jesús, cuando abre el sello, ahí empieza a decir los jinetes de los caballos blancos, eso, que ahí también esos 7 sellos vienen a ser de la última semana. Entonces cuando empieza a abrir los sellos, el primer sello abre un caballo blanco, un jinete del caballo blanco, que para mí sería como el engañador, aunque sea blanco, como si representara paz, justicia, pero para mí es como el engañador, porque el que está abriendo el sello es el mismo Jesús, el Cordero, o sea que él no puede, o sea que él cuando abre, ve al jinete del caballo blanco, pero es como que, sí, yo sé que puede ser un enviado de él también, pero en este caso me parece que no. En este caso sería como el anticristo. Sería la última semana cuando en Daniel dice que explica que en la última semana que el anticristo confirmará un pacto con muchos. O sea que los va a engañar a muchos y los va a hacer creer que él es el Mesías esperado. Pero después, a la mitad de la semana, empieza a revelar realmente quién es. Y entonces se enoja porque mucha, muchos pueblos se le están yendo, lo están contradiciendo y se enoja y se pensará se levantará contra el pacto santo, que sería un pacto de paz. Porque al pacto ese primero se ve que anteriormente otra persona poderosa como que lo inició, el pacto ese, pero después, él después cuando él sube
al poder, como que empieza a hacer guerra contra todos y mata al príncipe del pacto y después del pacto, después hará un pacto, él confirmará el pacto de nuevo, ese mismo pacto, pero lo confirmará él. Y bueno, después, a la mitad de la semana, bueno, revela quién es y se enoja y eh, quita el continuo sacrificio y la ofrenda. Que eso vendría a ser, el continuo sacrificio vendría a ser, sí, muchos dicen que es el que va a quitar el continuo sacrificio, supuestamente se va a hacer el tercer templo y van a sacrificar como antes, en rituales, como antes hacía Israel, sacrificaba animales. Pero para mí, quitar el continuo sacrificio va a ser y la ofrenda será a los cristianos, los que alaban a Dios todo, que prohibirá alabar a Dios, alabanza. Ese es el sacrificio que le gusta a Dios. En realidad el sacrificio es la alabanza que hacen los cristianos. Ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Porque él dice en una parte de Salmo 50, dice, ¿he yo de comer carne de toros? Si tuviera hambre no se le diría a ti, como refiriéndose a Israel. Y después en ese mismo capítulo del Salmo dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. El que sacrifica alabanza, ese me honrará. O sea que el anticristo va la mitad de la semana va a quitar el sacrificio ese, la alabanza y las ofrendas que hacen los cristianos a Dios, todo eso lo quitará. Y ahí realmente se puede manifestar realmente como realmente quién es. Por eso la segunda venida de Jesús no puede ser hasta que, dice el apóstol Pablo, dice a los tesalonicenses que Jesús no puede venir hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y haya mucha apostasía en el mundo y recién después se va a poder, va a ser el regreso del Señor Jesucristo. Y anteriormente tendrá que ser predicado en todo el mundo el Evangelio de Jesucristo, eso que enseñó. Y sería lo mismo que dice el profeta Daniel cuando dice en el capítulo 12, el tiempo del fin, dice que porque le dice que el ángel Gabriel le dice que a Daniel, porque Daniel no entendía bien a lo que se refería, le dice que todo eso te va a pasar cuando antes sea la dispersión del poder del pueblo santo, o sea, que vendría a ser lo mismo que dice Jesús en el capítulo 24 de Mateo, dice que el Evangelio será predicado a todo el mundo, que vendría a ser la dispersión del poder del pueblo santo, vendría a ser, traducido al castellano, sería como que el Evangelio será predicado a todo el mundo. Porque cuando Daniel se refiere a pueblo santo, se está refiriendo en realidad a los cristianos. Claro, anteriormente en el Antiguo Testamento el pueblo santo vendría a ser Israel, pero cuando Daniel se refiere al pueblo santo siempre se refiere a los cristianos. Claro que hay muchos judíos que son judíos cristianos, pero sabemos que los judíos no quieren mucho a los cristianos, porque ellos dicen que Jesucristo no era el Mesías de ellos, que ellos esperaban. Y supuestamente para ellos era un impostor, que era un engañador. Y hay muchos youtubers que son, yo digo youtubers, que son judíos que también predican su religión. Ellos dicen que Jesucristo fue el hijo de un soldado romano que
María, la mamá, hizo en adulterio, lo tuvo con Jesús con un romano y así un montón de cosas. Hablan peste de Jesús los judíos. Por eso para mi modo de pensar, para mí va a ser el anticristo puede llegar a ser un líder judío. Vendría a ser el Mesías para ellos, que Mesías significa el elegido, ungido. Sí, es probable que tal vez sea un judío de otro país, pero para ellos el que tiene padre o madre judío ya viene a ser judío. Puede ser de Estados Unidos o de Europa, pero siempre y cuando sea judío. Él capaz que puede llegar a ser sería el anticristo. Para mí podría ser el anticristo un judío norteamericano que tomará el reino con halagos. O sea, algo va a pasar y tiene que sucederlo a él al anterior presidente o primer ministro. Porque anteriormente a que se manifieste, que aparezca en la última semana este Mesías de los judíos, tiene que haber anteriormente un rey, una persona, un primer ministro de alguien importante que dure breve tiempo. Será una persona que hará pasar un cobrador de tributos, o sea, de impuestos sobre todo el reino o todo el mundo, no sé qué, pero va a durar breve tiempo, o sea, poco tiempo. Y después de ese presidente o alguien poderoso, después, cuando él se ha quitado que dure breve tiempo, entonces va a venir el anticristo, sería. Y el falso profeta vendría a ser para mí va a ser el Papa, porque algo tiene que pasar que parece que van a destruir todo, alguna nación o algo que se levante contra Roma, que va a destruir todo el Vaticano y va a ser incendiado todo con fuego por toda Roma. Pero después de todo eso, que pase todo eso, el papado va a querer hacer su templo en Jerusalén, que será donde finalmente se sentará el anticristo. En ese tiempo, por motivos de conflictos bélicos, guerras, o sea, y catástrofes mundiales, va a haber escasez de alimentos por todo el mundo. Y entonces, bueno, después el anticristo, después de a mitad de la semana, ahí aprovecha y saca una ley que nadie puede comprar ni vender sin tener una marca que les va a hacer poner a todas las personas en la mano o en la frente. Que vendría a ser lo mismo que habla cuando abre el sello, creo que era el sello, no, el jinete del caballo negro, cuando dice que una libra de cebada o todo eso se va a vender como si fuera el salario de un día. Los alimentos valdrán oro, serán carísimos y encima no podrá comprar el que no tuviera la marca de la bestia. Por eso dice que en el último año, de la última semana, en el último año, el anticristo se va a enojar contra todos los que se opongan a él y va a salir a hacer guerra contra todos. O sea que una tercera guerra mundial terrible. Y va a haber 10 reyes que se van a unir al anticristo, que le van a entregar todo su poder a él para que o sea que lo van a apoyar para destruir a todos los que se pongan contra él. Pero va a llegar a su fin y no va a tener quien lo ayude. Ahí sería en el momento cuando el regreso de Jesús, que rescata a todos los escogidos que él eligió, o sea, los cristianos, los verdaderos cristianos y
cristianos que no eran realmente verdaderos van a tener que pasar la gran tribulación para hacerse realmente, para probarlos con fuego si realmente quieren, son cristianos. Porque no es que porque un cristiano, no sé, va a tal iglesia, esto ya está salvo. No, en esa semana van a ser probados todos los cristianos, si realmente son cristianos de verdad. Por eso dice que en el tiempo de fin se van a levantar muchos falsos profetas, en realidad se refiere a muchos pastores que van a engañar a la gente. Porque para mí el 99% de las iglesias, pastores, para mí son como que engañan a la gente. Y bueno, el 1% que realmente ayudan a la gente, la ayudan de corazón, que ese 1% vendría a ser miles de pastores que hay. O sea, pueden ser 10.000, 20.000, 140.000, pero hay pastores, un 1% que realmente son cristianos. Por eso hay que conocer la Biblia, la palabra y no dejarse engañar. Porque la misma Biblia te dice que vendrán tiempos peligrosos cuando con comezón de oír la palabra serán engañados. Y que habrá pastores disfrazados de cordero, pero en realidad serán lobos. Bueno, finalmente cuando ya todo se vaya de las manos y viene el regreso de Jesús, junta a todos los escogidos y bueno, ahí llega sería el fin de los tiempos. Y bueno, después de eso se inaugura un periodo de 1000 años de paz, o sea, la era cristiana. Y bueno, después de los mil años de paz y toda la era cristiana, realmente se vuelve a liberar la bestia, o sea, el diablo, para hacer guerra de nuevo contra el Israel espiritual, porque está el Israel terrenal y el Israel espiritual, que serían los cristianos. Y bueno, y junta a todos contra Jerusalén, vendría a ser la ciudad santa, que en ese tiempo no tendrá muro, nada, será sin alambrado, sin muro, sin nada, porque habrá paz. Pero como el diablo es liberado y lo vuelve a todas las naciones contra ellos por X motivo, y se suben contra la ciudad santa para destruir a todo, pero ahí Dios con fuego va a destruir a todos esos reinos. Bueno, espero que le haya gustado mi análisis, pero bueno, es lo que pude rescatar. Pero más adelante voy a ver si hago otro mejor explicado. Nos vemos.